Luego de cargar con el equipo entero, Lionel Messi ha conseguido el primer título en la historia para el Inter de Miami. El 10 ha convertido a uno de los peores equipos de la MLS en un conjunto imparable dentro del continente norteamericano, consiguiendo de esta manera ser el futbolista más ganador en la historia de este deporte. Y durante el primer mes de su travesía en tierras yanquis, el argentino nos ha regalado partido tras partido muestras de la diferencia de su nivel no solo con respecto a sus rivales, sino con la liga y el fútbol de la región en general. Y aunque este hecho ha impresionado a más de uno, no es la primera vez que Messi nos sorprende con su capacidad para carrear a un equipo entero. Por lo que, aprovechando que Messi anda abusando en Estados Unidos, hoy quiero mostrarles una de las mejores versiones de Lionel Andrés Messi. Y no hablo de aquel año cuando el tipo marcó 92 goles, o la vez que conformó el tridente histórico conocido como la MSN. No, hablo de una temporada en la que, a pesar de no coronarse, el 10 nos mostró una de sus mejores versiones en la élite del fútbol europeo y explicó por qué es el mejor de todos. El año en el que el astro argentino, con su gran nivel futbolístico, disimuló las carencias de un Barcelona que tiempo después terminaría por colapsar. Acompáñenme a descubrir la vez en la que el talento de Lionel Messi cargó con el peso de un equipo entero en la competencia de clubes más importantes del planeta. La vez que nos regaló una de las actuaciones individuales más memorables en la historia de la Champions League. La vez en la que Lionel Messi jugó solo. Nos ubicamos en el año 2018, 3 años después de la última Champions del Barcelona y 7 luego del último logro europeo de aquel equipo que practicaba un fútbol de ensueño de la mano de Guardiola. De aquel conjunto blaugrana del pasado, hoy solo quedaban 3 jugadores en el plantel catalán. Bueno, técnicamente 4, pero Sergi Roberto solo jugó 3 partidos por aquellos años. Prosigo. La temporada anterior, Andrés Iniesta había partido del equipo, por lo que el nuevo periodo iniciaba con Messi asumiendo como primer capitán y prometiendo devolver la competencia más ansiada de Europa al Camp Nou. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar acá otra vez en el Camp Nou. Visca el Barça y visca Cataluña. Una nueva temporada iniciaba. Los fichajes millonarios del periodo futbolístico anterior veían en esta nueva la oportunidad para por fin destacar y asentarse en el conjunto culé. Pues en el 2017-2018, Dembélé se había perdido la mitad de la temporada por lesión y Coutinho no había podido jugar la Champions con el Barça por haberla disputado en el mismo año con su equipo anterior. La liga de la temporada 2018-2019 inició y el Barcelona tuvo un arranque más que positivo, pues ganó sus 4 primeros partidos, colocándose como único líder de la tabla, anotando 4 goles en los 4 primeros partidos de la competencia. Un promedio de 1 gol por encuentro casi que presagiaba la performance de Messi en la temporada entrante. El primer peldaño para cumplir con aquella promesa del capitán blaugrana ante el Camp Nou llegó el día 18 de septiembre. La primera fecha de la Champions League se disputaba y el Barcelona había caído en el grupo B junto con el Inter de Milán, el Tottenham Hotspur y el PSV de Países Bajos. Los catalanes recibían a los holandeses en la jornada 1 y con el Camp Nou repleto inició el show del argentino. La posesión, como era de esperarse, fue de los culés. Sin embargo, al equipo le costaba demasiado profundizar si no era Messi quien conducía la pelota. Las jugadas del club azul y rojo llevaban peligro solo si era el argentino quien las gestaba. Esta Messi dependencia venía siendo señalada por distintos sectores del fútbol hacía años atrás. Pero llegó a su máxima expresión en esta temporada, pues el contraste que hacía Messi con sus demás compañeros en ataque era evidente. El partido se destrabó gracias a un tiro libre del protagonista de este video a los 30 minutos de iniciado el encuentro. Y con la liberación de los espacios en la defensa del PSV producto de la obligación por salir a buscar el empate, Dembélé puso el segundo con un golazo que se sacó de la galera, demostrando por qué el club pagó los más de 100 millones por él. Aunque claro, para lograr su pinturita primero tuvo que perder muchos balones. Con el partido 2-0 arriba y un PSV que no oponía mayor resistencia, la misión estaba completada. Messi adornó el marcador con 2 golazos que sus pies hacían ver como simples anotaciones y el 4-0 final fue sellado. Lionel firmó un hat-trick en su primer partido de la Champions 18-19 y aunque parecía poco, ahora se encontraba un partido menos, más cerca de cumplir su promesa. Previo al encuentro por la jornada 2 de la Champions League, el Barcelona había encadenado una pequeña racha sin poder ganar por liga. Si bien, salvo partidos muy contados, la defensa del club catalán iba a mantenerse relativamente sólida por la competición europea. En la competencia doméstica, no tanto, pues Piqué hizo el tonto no una, no 2, sino hasta 3 veces. Por su parte, Messi pudo cambiar el resultado en los 3 partidos, pero la fortuna le jugó en contra.
Dato. En esta temporada Messi estrelló el balón en el poste hasta en 11 ocasiones. Fin del dato. Con el nivel del equipo siendo cuestionado y acusado de Messi dependiente nuevamente, el Barcelona visitaba Wembley para enfrentar al Tottenham Hotspur. En el amanecer del partido, Lionel lanza un pase de casi 30 metros con una precisión extrema para que Jordi Alba habilite a Coutinho y el Barcelona se ponga arriba en el marcador. Y si bien durante toda la temporada todo ataque prometedor del equipo catalán iba a pasar por los pies del argentino, hay que recalcar que en el inicio Philippe Coutinho tuvo un gran arranque de hecho. Desarrollando su juego como interior, el brasileño detrás de Messi era el que más intentaba generar juego y de sus pies llegaría el segundo gol del Barcelona, cuando no da por perdida una pelota y desde la línea del fondo asiste a Rakitic para que el croata marque un golazo desde fuera del área. Ah, sí, dato curioso que no es tan curioso, del Messi mediocampista nació el ataque, nuevamente. Aquí 2 palos de Messi buscando el tercero. Y algo que veremos muy seguido durante la Champions, que estamos repasando, va a ser el show de Semedo y Piqué. Pues el lado derecho del Barcelona se convirtió en una moneda al aire al momento de defender. No aseveraría con tanta seguridad que pasaban un mal momento, sino más bien diría que su rendimiento tenía altibajos durante toda la temporada. Por ese mismo lado, cuando Piqué era amagado en el medio y Semedo se olvidaba que tenía espalda, casi llega el primer gol del Tottenham. Pero gracias a los reflejos de un Marc-André ter Stegen, el Barça mantuvo su arco en cero. A pesar del esfuerzo del portero alemán, minutos después, por ese mismo lado, llegaría el primer gol de los ingleses, desde los pies de Harry Kane. Igual, para ser justos y no matar a los defensas, hay un mérito tremendo del delantero británico. El gol de la calma llegó para los culés desde los pies de Messi, cuando puso el 3-1 tras una combinación con Jordi Alba. Por cierto, en esta jugada el movimiento de Suárez describe a la perfección el rol que tomó el uruguayo durante toda la campaña, pues al no ser el mismo killer de años anteriores, ya que su nivel bajó muchísimo con respecto a años como el 2015, Luis Suárez le generó espacios a Messi, llevándose con él la atención de los defensores, por lo que si bien su cuota goleadora en esta Champions fue bastante pobre, mantenía una importancia táctica en el ataque del Barça. Tras una pérdida en salida, el Tottenham encontró el 3-2, resultado que puso en apuros al Barcelona, apuros que fueron apaciguados por Messi en el minuto 89, cuando el argentino firmó el 4-2 final con un doblete en Wembley para sumar 6 puntos de 6 posibles en la tabla del grupo B. Previo al partido contra el Inter de Milán, el equipo catalán tenía 2 encuentros durísimos por liga. Los azulgranas debían visitar al Valencia en Mestalla y luego recibir al Sevilla en casa. Contra el Valencia, un golazo de Messi salvó el resultado. Y contra el Sevilla, a pesar de que el marcador fue favorable para los culés, las consecuencias del partido no tanto. Pues en el minuto 26, cuando Messi ya había puesto al equipo 2 goles arriba en el marcador, interviniendo con un gol y una asistencia, el 10 tuvo que retirarse del terreno de juego. La razón, una fractura en el radio del brazo que lo alejaba de las canchas por 3 semanas. Por lo que el Barcelona se encontró en una situación en la que debía afrontar el encuentro contra los italianos sin Lionel. La influencia de Messi en el equipo era innegable. Llevaba 12 goles en 11 partidos oficiales, y eso sin contar las asistencias y jugadas que generaba el argentino. La prensa española acuñó el término Messi dependencia precisamente para señalar que el Barcelona necesitaba por sobremanera de su 10. Sin embargo, y pese a lo que muchos presagiaban, los culés lograron superar al Inter por 2-0. Y en la jornada 4 en Italia, también contra los negriazules y aún sin Messi, sacaron un empate que los mantuvo en lo más alto de la clasificación. Lionel Messi regresó a las canchas luego de superar su lesión en el brazo en el partido de liga ante el Betis. Partido en el que, a pesar de sus 2 goles y esta bestialidad de pase para el gol de Vidal, el Barça no pudo superar al club verde y blanco y cayó 3-4. Tras este resultado y un empate agónico ante el Atlético de Madrid, en un partido en el que lo único bonito que dejó fue este túnel de Messi, llegó la 5ª jornada de la fase de grupos de la Champions League. Esta vez Messi visitaba Países Bajos y el Barça necesitaba ganar para asegurar el primer puesto del grupo. El encuentro inició, y con él regresó nuestra dupla cómica favorita. Ter Stegen mantuvo la portería del Barça en 0, salvando al club culé hasta en 4 oportunidades. Messi era consciente de la importancia de quedar primeros de grupo para evitar rivales más poderosos en la fase eliminatoria. Por eso, y como a lo largo de la temporada, fue el que más peligro llevó al área rival. Coutinho empezó a lucir irreconocible luego de su prometedor arranque a inicios de temporada, en gran medida gracias a una lesión ocurrida entre los partidos contra el Inter. Por su parte, Dembélé seguía, dembeleleando. El partido se abrió gracias a una genialidad de Messi en el área cuando sacó un remate fortísimo rodeado de adversarios. Piqué anotaría el segundo para el Barcelona y también ayudaría al PSV para que descuente.
El partido terminó 2-1 y el Barcelona aseguró el primer lugar del grupo, por lo que para recibir al Tottenham en la siguiente jornada se permitió alinear a varios suplentes y darle descanso a algunos titulares. Con el club culé empatando a 1, la primera fase llegó a su fin. Hasta el momento, el 10 argentino había participado de manera directa e indirecta en 9 de los 14 goles que anotó el club blaugrana en la competición europea. Es decir, que gracias a Lionel, el Barcelona anotó casi el 70% de sus goles en la fase de grupos, y él solo jugó 3 partidos enteros, pues se perdió los 2 con el Inter y de la fecha 6 solo jugó 30 minutos. El Barcelona no era el equipo temible de años anteriores, pero tenían lo suficiente como para vencer al rival que se le cruzara en octavos de final, pues a diferencia de clubes con mejor estructura y funcionamiento de la época, el Barça tenía a su estrella en un nivel superlativo. El sorteo de los octavos de final de la Champions League emparejó al Barcelona con el Olympique de Lyon de Memphis Depay. El equipo venía de una racha de 3 empates entre partidos de Liga y Copa del Rey y un único triunfo ajustado contra el Valladolid en el Camp Nou, partido en el que un penal de Messi salvó de nueva cuenta al Barça. La defensa del equipo había mejorado con respecto a la primera mitad de la temporada. Sólida y concentrada, llegaba en un gran momento a la competencia europea. Sin embargo, el ataque, salvo Messi, era súper cuestionado. El partido de ida llegó. El Barcelona pateó 25 veces intentando encontrar la portería, con Dembélé en un periodo de adaptación por haberse recuperado de una lesión la semana anterior, Suárez en un nivel terrible, Sergi Roberto de titular, nada más que explicar, y Coutinho en banca por no haber cumplido con las expectativas que se tenían de él. Messi fue el que más intentó en aquel partido. Sin embargo, y a pesar de los embates del argentino por ganar el encuentro, el marcador no se movió. La semana entre partidos de ida y vuelta contra el Lyon se presentaba difícil para el Barcelona, pues el equipo regalaba serias dudas sobre su desempeño, y debía visitar el Sánchez Pizjuán para enfrentar al Sevilla e ir al Bernabéu 2 veces por Copa y Liga. Y todo esto en un periodo de 8 días. La semana era una bisagra en la temporada. O el Barça ganaba sus partidos y todo iba viento en popa, o el equipo perdía y quedaba fuera de hasta en 2 competencias a mitad de año. Lionel, consciente de la importancia de los partidos, regaló una actuación espléndida en Andalucía, pues firmó 3 de los 4 goles que le anotó el Barcelona al Sevilla. Asimismo, el retorno inexplicable del antiguo Luis Suárez ante el Real Madrid eliminó a los merengues en la semifinal de la Copa del Rey. Y para más alegría culé, literalmente 3 días después, en el partido por Liga, las actuaciones soberbias de Piqué, Ter Stegen y Rakitic dejaron al Madrid sin posibilidades en la competencia doméstica. El Real Madrid perdió 2 títulos aquella semana, lo que le sirvió como combustible al Barcelona para lo que restaba de la temporada, pues en menos de 7 días habían dejado al clásico rival sin nada. La competencia que Messi tenía entre ceja y ceja volvió. El partido de vuelta por la Champions se disputó en el Camp Nou, donde el 10 argentino nos volvió a regalar un festival de goles. Con 2 anotaciones en su cuenta y siendo determinante en otras 2, el Barcelona goleó 5-1 a los franceses y se clasificó a los cuartos de final de la competencia europea. Lionel llevaba 36 goles en todas las competencias oficiales y apenas empezaba la segunda mitad de la temporada. Ah, sí, y ya podemos sumarle el hat-trick ante el Betis inmediatamente después de los octavos de final de la Champions, cuando el tipo anotó esta belleza de gol que aplaudieron hasta los aficionados rivales. Los cuartos de final habían emparejado al Barcelona contra el Manchester United. El primer partido se disputó en Inglaterra, donde Messi ayudó a Suárez a espiritualmente poner fin a una racha de poco más de 3 años sin marcar como visitante en la Champions League, cuando el argentino le puso un pase a la cabeza literalmente sin mirar, a no ser que tenga ojos en la espalda, claro. Y el uruguayo cabeceó hacia la pierna de Luke Shaw, quien se anotó en propia. Así que sí, técnicamente no rompió ninguna racha, pero bueno, al menos Suárez por un instante festejó un gol de visitante. De esta forma, los culés se llevaron un gol de ventaja al Camp Nou, donde el United fue rival del Barça de Messi los 5 primeros minutos. Pues luego de eso, el Barcelona aplastó a los de Manchester con 3-0. Partido en el que, sí, adivinaron, Messi volvió a brillar con 2 golazos e interviniendo de manera directa en el tercero. Este partido de Leo fue una de las noches más formidables de Champions recientes del argentino. Hay jugadas en las que hasta se lleva al árbitro. Bueno, para ser justos con los de Valverde, fue una de las noches recientes más formidables del Barcelona en general, pues tras un inicio en el que Messi había carreado en una infinidad de ocasiones,
El conjunto catalán por fin se mostró como un gran equipo después de su cuestionado inicio. La recuperación post-pérdida era inmediata. El mediocampo y la defensa elevaron su nivel y se pusieron a la par de un magnífico Ter Stegen que tuvo una labor brillante durante todo el periodo. Coutinho terminó de adaptarse a la banda y por fin se metió indiscutiblemente al once titular. Tras críticas a su desempeño, el brasileño fue aplaudido de pie por el Camp Nou gracias al fabuloso partido que realizó. Por su parte, Suárez, si bien en la Champions no lograba ser determinante, se había reivindicado con algunas actuaciones en las competencias españolas. El club catalán era un equipo candidato al título y serio en Europa a esta altura de la temporada. Su coronación solo podía verse amenazada por un Ajax que en la llave de enfrente venía practicando fútbol champán, o por el excelente funcionamiento del Liverpool de Klopp. Aunque, a decir verdad, eso no aparentaba pasar por la mente de los catalanes, pues pase lo que pase, tenían la ventaja de su lado. Si la cosa se llegaba a complicar, solo tenían que recurrir a aquello que otros no tenían, y que a lo largo de la temporada los había salvado en incontables ocasiones. La semana previa al encuentro por las semifinales de la Champions, el Barça encadenó una racha de 3 victorias. Y claro, si solo vemos el resultado, pensaríamos que los culés llegaban a punto contra el Liverpool. Pero lo cierto es que, tras el gran nivel mostrado contra el Manchester United, el desgaste del partido mermó el rendimiento del equipo. Bueno, eso y que le dieron descanso a Messi para prepararse para las semifinales. Y creo que ya quedó claro que sin Messi, este equipo se cae. El Sociedad le disputó la posesión del balón en el Camp Nou. No hubo inconvenientes para superar al Alavés, pero sí para ganarle al Levante en casa. Un gol de Messi, quien tuvo que entrar desde el banquillo para solucionar el partido, les dio la ventaja a los azulgranas. Y aunque en el último minuto el Levante casi les empata, el balón se quedó en las manos de Marc-André Ter Stegen. Y con este triunfo ajustado, el club catalán se convirtió en el campeón de la Liga Española. Con el Barcelona campeón, la primera semifinal llegó. Los primeros minutos del partido fueron un golpe por golpe entre ambos conjuntos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el Liverpool empezó a ganarle la pugna por el medio campo al Barcelona. Pese a que sus compañeros habían elevado el nivel en el último tramo del periodo futbolístico, Lionel seguía siendo el más peligroso en ataque. El Liverpool tenía un funcionamiento envidiable y con Van Dijk impasable en aquellos años, los intentos del Barcelona morían en la línea del área. Tras largos instantes de asedio rojo a la portería de Ter Stegen, el Barcelona recuperó el balón y casi instantáneamente un centro de Alba llovió sobre el área inglesa, centro que Luis Suárez cazó y venció a Alisson Becker. El uruguayo anotaba su primer y único gol en la competencia y el Camp Nou era una fiesta. En el golpe por golpe, el Liverpool se veía mucho más cerca de encontrar el primero, y por eso, el gol culé sorprendió a todos. El partido continuó y Ter Stegen fue puesto a prueba por los delanteros del equipo rojo, pruebas que respondió con soberbias intervenciones. Cerca al minuto 74, cuando el Liverpool se veía cada vez más cerca del empate, Busquets filtra un pase entre líneas para Messi, quien descarga con Sergi Roberto y este habilita a Suárez. El balón choca en el travesaño, y sin haber perdido de vista la pelota, Messi ataca el rebote. El Barça subía 2-0 en el marcador, y el Liverpool no entendía lo que estaba viviendo. Mientras mejor jugaban ellos, el Barcelona más goles les hacía. El colmo de la tragicomedia que vivían los Reds llegó cuando Fabinho derribó a Leo en el minuto 80 y les concedió un tiro libre. Por la distancia parecía imposible que Messi se decida por patear al arco, pero por la temporada que venía teniendo, lo imposible en los pies de Messi no parecía tan imposible. Messi disparó con destino a portería, y entonces el balón no pudo ir más arriba, pues sería rechazado por el palo, y no podía bajar unos centímetros antes, pues lograría ser desviado por Alisson. Messi realizó un tiro que entró por el único lugar posible, la clavó en un ángulo, y el Camp Nou estalló. Lionel puso el 3-0 mientras Klopp se reía porque no era capaz de entender lo que sucedía en el campo. Sus días y noches de trabajo de preparación intensa al milímetro estaban siendo completamente destruidas por un solo jugador. El apellido de Lionel bajaba desde las tribunas a modo de tributo. El Camp Nou estaba rendido ante Lionel Messi. El tipo ponía al Barcelona con pie y medio en la final. No era el Barcelona de Guardiola, tampoco el Barça de la MSN, era el Barcelona de Lionel Messi haciendo historia. El argentino había acarreado a un equipo de jugadores con altibajos durante toda la temporada, siendo el único de un rendimiento constante. Por Champions, el Barcelona había hecho 25 anotaciones, de las cuales Messi había participado en 17 de manera directa, siendo la última aquel tiro libre imposible que el 10 hizo posible y que coronaba una carrileada con todas sus letras. En el minuto 86, la participación de Messi en los goles del Barça pudo subir a 18, pues cuando el Liverpool se encontraba en busca del descuento, los azulgranas salieron de contra, y Messi dejó solo frente al arquero a Dembélé para el cuarto gol, un gol que terminaría de enterrar al mejor equipo del planeta en aquel momento. El francés disparó,
pero terminó errando. El partido acabó mientras Messi se lamentaba en el piso por el fallo de Dembélé, casi como sabiendo lo que ese error les costaría. Y es que lo que vendría sería el final de esta historia. El club inglés remontó la llave en Anfield, acabando con la coronación de una de las performances individuales más asombrosas en el mundo del fútbol, la de Lionel Messi en la Champions del 2019. El equipo rojo era superior al Barcelona desde lo físico y lo táctico, y en Anfield se hicieron sentir. El argentino fue el que más intentó en aquel partido, pero el flanco derecho del Barça, la nula efectividad de los compañeros, un Coutinho nuevamente en bajo nivel y en general la superioridad del Liverpool acabó con las chances del Barcelona de levantar su sexta Copa de Europa. El Barça dejó de ser un equipo tácticamente arrollador prácticamente desde el 2016. Sin embargo, el talento de sus jugadores siempre disimuló las carencias del club. Y en la temporada 2018-2019, Lionel Messi nos engañó a todos, haciéndonos creer que el Barcelona tenía chances de ganar la Champions League. La temporada 2018-2019 fue una de las mejores a nivel individual para Lionel Messi. Aquel año fue el máximo anotador de la liga, haciéndose con el premio Pichichi y en consecuencia ganando su sexta y última bota de oro. Por su rendimiento individual en Champions y Liga, Lionel también fue ganador del Balón de Oro y el premio de la FIFA, el The Best. Asimismo fue el máximo goleador de la Champions League, que narramos con 12 anotaciones, y participó en el 50.1% de los goles oficiales del equipo de Cataluña. Es decir, la mitad de los goles anotados por el Barcelona en la temporada 18-19 llegaron gracias al 10. No por nada los partidos contra el Liverpool nos dejaron estas postales. Klopp sabía de la influencia de ese Lionel en ese Barcelona, y muy probablemente la marca a modo de jaula fue una orden directa para aislar el juego del argentino. Messi selló una temporada espléndida con golazos, uno más bello que el anterior, y aunque siempre quedará la espinita por no haber podido cumplir con aquella promesa a inicios de la temporada, los fans del Barcelona viven agradecidos, pues vaya que Messi lo intentó.